إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله مولانا العظيم. صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dice Allah en el Corán: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Oh gente, oh gentes, vosotros sois los fuqara ila Allah. Vosotros sois los que estáis en necesidad de Allah. Y Allah, o mientras que Allah es el Ghani, el que no necesita, el autosuficiente, el rico, el Hamid, el digno de alabanza. El Faqir, y nosotros nos llamamos todos a nosotros mismos fuqara, es aquel que comprende y hace efectiva esta aleya y vive según ella. Es aquel que comprende que su necesidad, que su única necesidad es Allah subhanahu wa ta'ala. Hace 25 años, cuando tuvo lugar el Mausim de Sevilla, en el que estuvo presente nuestro Sheikh Abdul Qadir As-Sufi, radiyallahu anhu, en una charla que dio por la mañana, dijo literalmente: all you need is Allah. Todo lo que necesitáis es Allah. Y dice Sidi Ali al-Jamal en su libro, y lo dice con estas palabras, dice: Bismillah, Masha Allah, la quwwata illa billah. Bismillahir Rahmanir Rahim, Masha Allah, la quwwata illa billah. I'lam, has de saber, annana qawmun la natlubu shay'an siwa Allah.
que sepas, o has de saber, que nosotros somos una gente, qaum, de ahí que los sufis se llaman al-qaum, la gente. Nosotros somos una gente que no busca otra cosa que Allah, que no buscamos otra cosa que Allah, porque aquel que busca la bendición está velado de aquel que concede la bendición, y aquel que busca al karama, el honor o la reputación, está velado con eso, con ella, del karim, del que concede eso. Porque todas estas cosas que buscamos, todo ello forma parte de lo que en árabe llaman, o la gente del camino llama, hududun nafs. Lo que tiene que ver, en definitiva, es lo que alimenta al nafs, los intereses del nafs, la parte del nafs. Y buscar hududun nafs, indana, dice Sidi al-Yaman, y la búsqueda de los hudud an-nafs para nosotros es haram, para la gente del camino es haram. Hudud an-nafs es todo aquello que queremos. Podemos ver, es fácil comprobarlo, la gente de conocimiento, hablando de Allah y de su mensajero, explicando el din a los demás, diciendo la verdad, y sin embargo, velados de Allah por su propio conocimiento. Porque son incapaces de apartarse, de quitarse del medio. Son incapaces de separarse de su propio conocimiento. Y hablan y dicen la verdad, y hablan de Allah y de su mensajero, sallallahu alaihi wasallam, con verdad, pero están velados a la vez. Porque inevitablemente están en hududun nafs, en lo que alimenta al nafs. Necesitan que se sepa que saben. Necesitan dejar claro que tienen un conocimiento. La gente de Allah es distinta. Yo lo he comprobado. Yo he oído discursos en internet de gente de mucho conocimiento, discursos muy largos algunos, palabras y palabras, diciendo la verdad. Ya no digo los que no dicen la verdad, diciendo la verdad. Y sin embargo, por lo que fuera, cuesta que lleguen al corazón. Cuando oigo un discurso de nuestro Sheikh Abdul Qadir As-Sufi, radiyallahu anhu, que a veces duran 9 minutos, 13 minutos, y desde el principio estás conectado con la luz, y te hace llorar, te toca el corazón, y no hay demasiada erudición. Hay alguien que habla por Allah. Los sufis hablan al proceso de purificación del nafs, le llaman tarbiyah. El propósito de la tarbiyah, de la educación, en ese sentido que le dan los sufis, es purificar el nafs, o la persona, o el corazón, como lo queramos llamar, da igual, purificarlo y limpiarlo de todo aquello que tiene que ver con esos hududun nafs, con eso con los intereses del nafs, con lo que alimenta al nafs, con lo que quiere el nafs. Purificarlo de eso hasta que sea capaz de soportar llevar el secreto, hasta que sea capaz de soportar el secreto. Y esto solo es posible por medio de eliminar la oscuridad de él y cortar los lazos falsos en su dirección, en lo que pretende. ¿Por qué habla de Hamlu Sir, de llevar el secreto?
¿Con qué tiene que ver el secreto? El secreto, y Allah sabe más, tiene que ver con la propia naturaleza del ruh, del espíritu. Tenemos que saber que el nafs y el ruh son la misma cosa, no son dos cosas distintas. Son la misma cosa y reciben un nombre u otro según la consideración que se le dé. Cuando hablamos de aquello que está preso de las apariencias de este mundo, aquello que está en la turbiedad de este mundo, aquello que está contaminado por los hududun nafs, eso se llama nafs. Pero el origen del nafs es el ruh. Cuando ese nafs se purifica y se limpia, se convierte en ruh. Dice Sheikh Muhammad ibn al-Habib en el Diwan, وَصَارَ رُوحًا بِغَيْرِ جِسْمٍ وَشَهَدَ رَبَّ بِالْبَصَائِرِ, y se convierte en un ruh sin cuerpo y da testimonio, atestigua al Señor por medio de la visión interna. El secreto es que el ruh viene de Allah subhanahu wa ta'ala. El secreto es que lo que hay más allá del ruh, antes del ruh y después del ruh, es la luz de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tomó qabdatan min nurihi, un puñado, algo de su luz, y dijo, Kuni Muhammadan. Y de esa luz, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, creó todo lo existente. El ruh procede de esa luz. El ruh procede de esa pureza, de esa limpieza. Y cuando llega a este mundo, se va contaminando por todo aquello con lo que entramos en contacto y que van formando nuestra historia, nuestra identidad, lo que creemos que somos. Y eso es el nafs. Y eso hay que purificarlo. En los primeros tiempos no había tarbía como se entendió luego. No había un sheikh que te ponía en halwa o te hacía repetir una serie de invocaciones o te hacía pasar hambre. Las tres primeras generaciones, llamadas al-Qurun, al-Fadila, al-Thalatha, que son los Sahaba, los Tabi'in y los Tabi'in de los Tabi'in, no necesitaban tarbía. Por eso, tal vez por eso, ya Allah sabe, Hassan al-Basri dijo, el tasawwuf era una realidad sin nombre, luego pasó a ser un nombre sin realidad. No hacía falta la tarbía, estaban por Allah, se levantaban recordando a Allah, se acostaban recordando a Allah, se movían por Allah, se detenían por Allah, iban de un sitio a otro por Allah, comerciaban por Allah, luchaban por Allah, y bastaba con una pequeña chispa para que la iluminación tuviera lugar en sus corazones. Después de eso vinieron generaciones en las que la gente empezó a inclinarse por este mundo. Y fue necesario que surgieran shuyukh, hombres de conocimiento, hombres de Allah, que educaran a la gente. Y la educación era básicamente por esos tres elementos que he mencionado. El halwa, que es el aislamiento para protegerte del contacto con la gente que te hace daño, porque cuando nos mezclamos con las criaturas, con la gente que está dormida, con la gente que vive bajo el velo, eso nos influye. El dhikr de Allah para limpiar nuestra lengua y nuestro corazón de otro pensamiento, de otra cosa que no sea Allah subhanahu wa ta'ala. Y cosas como hacerte pasar hambre para que los apetitos del nafs disminuyan. También había otras prácticas, como lo que le pasó hay muchos casos, pero uno de los más recientes es el Sheikh Muhammad al-Harraq de Tetuán, que es un sheikh de hace 200 años, que es contemporáneo del Sheikh Ibn Ajiba, y que era de una familia conocida en Tetuán, de una familia muy conocida. Y su sheikh le hacía pasar con un canasto lleno de excrementos justo delante de donde estaba toda la gente que lo conocía.
Y la gente empezaba a decir, este es el hijo de tal, tal, tal. Y el Sheikh hacía eso para romper su nafs. Sheikh Abdul Qadir nos dijo en una ocasión, en esta época, decía él en ese momento, la gente no tiene ni siquiera nafs. No tiene nada que se pueda romper. Primero hay que construirlo. Por eso se entienden muchas cosas que él hizo durante su vida. Luego, en esa etapa de la tarbía llega un momento en el que se empiezan a mezclar los intereses y las intenciones. Y empiezan a surgir maestros que ya están por otra cosa. Y en esa época, y hablo de hace siglos, 3 o 4 siglos, surge la famosa frase de Sheikh Sarrugh de Fez, que dijo: "Inqata'at at-tarbiyya bil-istilah". La tarbiyya, tal y como se entiende, de que el Sheikh te pone en halwa y te hace y te da una serie de dhikrs, etcétera, etcétera, se ha terminado, se ha interrumpido, no dice terminar, se ha interrumpido. وَلَمْ يَبْقَى, y no queda illa at-tarbiyya bil-himma wal-hal. Y no queda sino una tarbiyya por la himma, la aspiración, el anhelo y el estado. Y luego dice: فَعَلَيْكُمْ, así pues, عَلَيْكُمْ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِدُونِ زِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ. De manera que aferraos al libro y a la sunna sin añadir ni quitar nada. Por supuesto que la tarbiyya seguirá existiendo hasta el final de los tiempos, porque la luz del mensajero sallallahu alaihi wasallam seguirá existiendo hasta el final de los tiempos en toda la gente que siga sus pasos. De manera que eso habla de un periódico histórico concreto que ha llegado a nuestros días. Y en nuestros días apareció, rahimahullah, Sheikh Abdul Qadir. Y la tarbiyya de Sheikh Abdul Qadir añade un elemento, que es que de pronto es un Sheikh Sufi que empieza a ver en qué estado están los musulmanes en esta época, qué pasa con Islam en esta época, y empieza a poner el dedo en cuestiones esenciales como arriba, lo que traducimos pobremente por usura, o en la necesidad de que el zakat sea un pilar firme, como debe ser, o en la necesidad de que los musulmanes deben organizarse en comunidades, a nivel que sea, pequeñas, medianas o grandes, comunidades que reconocen el principio de autoridad, que reconocen un emir. Y hace que eso sea parte de la tarbiyya. Y la prueba de ello, voy a citar un tafsir bil ishara, un tafsir por alusión del Sheikh Ibn Ajiba en su libro Al-Bahr al-Madid, de esa ley del Corán, de la Surat al-Baqarah, que está hablando de la usura, después de haber dicho la ley famosa. Continúa diciendo Allah: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. O vosotros que creéis, temed a Allah y abandonad lo que quede de riba si sois creyentes. فإن لم تفعلوا, y si no lo hacéis, فذلوا بحرب من الله ورسوله. Y si no lo hacéis, se os anuncia una guerra por parte de Allah y de su mensajero. وإن تبتم, y si os volvéis atrás, فلكم رؤوس أموالكم, vuestros serán vuestros capitales. لا تظلمون ولا تظلمون, no haréis injusticia ni se os hará injusticia. Y dice Sheikh Ibn Ajiba en el Tafsir al-Ishara algo que es increíble y que conecta con lo que estamos hablando y que completa este asunto. Dice: el eje de la pureza del muamala, el muamala es la relación con Allah, la adoración, la relación. El eje de la pureza del muamala se basa en la tasfiyatul luqma, en la pureza del bocado. De manera que aquel cuyo alimento es puro, su muamala con Allah será pura. Y aquel cuya muamala sea pura, eso le llegará al corazón.
Pero aquel que en su bocado mezcla algo que no es limpio, que no es puro, que está turbio, su relación con Allah también se llenará de turbiedad. Por eso dijo alguien, y esto de lo que está hablando no es exactamente lo que creemos, no es que comamos comida halal, va mucho más allá de ello. Por eso dijo alguien, Man akala al-halala ata'a Allahu ahabba am kariha. El que come lo halal, insisto, no se refiere exactamente a comer comida halal, el que come lo halal obedece a Allah quiera o no quiera. وَمَنْ أَكَلَ الْحَرَامِ y el que come lo haram desobedece a Allah quiera o no quiera. Dice, y continúa el Sheikh Ben Ajib y dice, asimismo al-waridat al-ilahiyya, del mismo modo las cosas que nos llegan de Allah, al-waridat, las luces que nos llegan de Allah, las aperturas que nos llegan de Allah, los sabores que nos llegan de Allah, solo ocurren cuando el alimento y la bebida son puros. Y por eso dijo alguien también, aquel que no sabe lo que entra en su estómago no podrá discernir, no podrá diferenciar entre los hawatir, entre los pensamientos rabbanía y los shaitanía, entre los pensamientos que proceden de Allah y los que proceden del shaitán. Y continúa Sheikh Ben Ajiba, dice, de manera que aquellos que comen lo haram, فَالَّذِينَ يَأْكُلُونَ الْحَرَامَ كَالرِّبَا, de manera que aquellos que comen lo haram, como es el caso, como la usura, porque Allah en el Corán cuando habla de los que practican la usura, que se refiere tanto al que la hace como al que la acepta, dice, alladina yakuluna riba, aquellos que comen arriba. Dice, de manera que aquellos que comen arriba y lo que es parecido, todo lo que tiene que ver con transacciones inciertas, injustas, ilícitas, y ahora vuelve a parafrasear la aleya de la usura que no hemos citado, que es la anterior a la que hemos citado. No se levantarán en su relación con Allah, es decir, no se levantarán a hacer el salat y a todo lo que tiene que ver con la relación con Allah, excepto como se levanta el loco con el que el Shaitán juega y no sabe lo que dice, ni lo que se le dice. De manera que queda privado de la dulzura de la confidencia íntima con Allah y de la dulzura de una relación con Allah, de una adoración sincera, pura. Y sallallahu alaihi wasallam dijo, y esto es un hadith, Man ata'a Allah faqad dhakara Allah. El que obedece a Allah habrá recordado a Allah, وإن قلت صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن. El que obedece a Allah estará recordando a Allah, aunque su salat sea poco, aunque su ayuno sea poco y su recitación del Corán sea poca. وَمَنْ عَصَى اللَّهَ نَسِيَ اللَّهَ. Y el que desobedece a Allah estará olvidando a Allah, aunque su salat sea mucho y su ayuno sea mucho y su recitación del Corán sea mucha. De manera que con la aparición de Shah Abdul Qadir al-Sufi, que Allah proteja, que Allah expanda su pecho en su tumba, la tarbía cobra otro elemento más, otra dimensión más. Y de pronto los fuqará, aquellos que han comprendido su necesidad esencial y profunda de Allah, se dan cuenta de que tienen que hacer, se dan cuenta de que pasan los años en reuniones de dhikra que son absolutamente loables y luminosas como la de esta noche, tremendo. Pero pasa el tiempo y no se ven los resultados que uno quisiera ver.
hubiera esperado al principio. Y la solución no está en la zawiya. Sheikh Abdul Qadir convirtió el mundo en una zawiya. Sheikh Abdul Qadir convirtió las comunidades agrupadas bajo una autoridad en una zawiya. Y si queremos que el dhikr tenga un mayor efecto del que ya tiene, porque Allah es generoso, Allah, como ha dicho hoy en los duas, así de Khalid, ha dicho, porque tú das más de lo que se te pueda pedir. Por muy poco, no sé exactamente cómo lo he dicho, pero quería decir eso. Lo que tú das es más de lo que te podamos pedir nosotros. Entonces, Allah es generoso y con muy poco nos da. Pero si queremos completar este asunto, y sobre todo la gente joven, la gente que tiene la vida por delante, inshallah, necesitan involucrarse en una lucha, en un esfuerzo por tratar estos temas, por entender qué es riba, por ir a los capítulos del Muwatta donde se habla de las transacciones y tratar de ponerlo en práctica y ver qué se puede hacer con eso. Porque en la medida en la que luchemos por eso, nuestro corazón se va a ir limpiando. Y a eso se refiere cuando el que dijo, el que come lo halal obedece a Allah, quiera o no quiera. Eso es comer lo halal. Saber de dónde viene tu provisión. Purificar la fuente de nuestra provisión. Entender esto. Pedimos a Allah que bendiga a Sheikh Abdul Qadir As-Sufi. Pedimos a Allah que lo recompense con la más alta recompensa por lo que nos dejó. Que no permitamos que nada nos aparte de lo que hemos recibido, de lo que tenemos, de lo que nos ha dado. Que no se nos olvide. Que miremos por encima incluso de lo que hayamos visto en él, que no hayamos entendido. Que veamos lo que realmente dejó, la grandeza que tiene, la importancia que tiene. Que bendiga a todos aquellos que han venido de su mano, todos los suyos, y que los incremente en luz y en baraka. Que bendiga a nuestros emires, Emir Ibrahim, Emir Umar, a toda la gente de autoridad entre nosotros. Que bendiga a nuestro Muqaddim Sidi Khalid, que lo recompense por su esfuerzo, por su capacidad de reunir a la gente para que esto suceda. Que nos bendiga a todos y a cada uno de nosotros, nuestras familias, nuestros hijos, nuestra descendencia, y que no nos haga nunca tener mala opinión de él y de sus criaturas. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على